amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar los ojitos y van a repetir después de mí. ¿Listo? Papito Dios, te damos gracias por este día, porque tú nos bendeciste, nos cuidaste, nos protegiste. Te quiero con todo mi corazón. Te amo, amén y amén. No hay un mejor lugar, Señor, para mí que tu presencia. Te adoramos a ti. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso e inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. El tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará.
nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí, para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Para mí. Cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, Cristo, mi Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Tengo todo, eres más de lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde mi fe descansa. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa
persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Bueno, buen día para todos. Yo sé que ha sido una tremenda palabra la que el Señor nos ha dado en este tiempo. Y qué bueno es que tú y yo estemos conectados con el cielo a través de estos medios. Queremos seguir adorando al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Así que allí en casa vamos a levantar, a preparar un sobre. Lo preparamos en familia porque adoramos al Señor en familia. Las bendiciones las recibimos en familia y la adoración la hacemos en familia. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en nuestra casita, unidos en familia, en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Es un texto muy conocido por todos, pero que cada que lo leemos trae revelación a nuestras vidas. Así que alistemos este sobre. Aleluya, recordemos lo que dice la palabra del Señor. De lo recibido de la mano del Señor estamos dando. Y Proverbios 3, capítulo 9 dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos, gloria a Dios, tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor dice que la manera de honrar al Señor es con nuestros bienes, porque cuando nosotros damos, cuando nosotros alistamos lo que Él nos da, lo estamos honrando. Estamos diciendo: Señor, esto no salió de mi mano, esto no salió de mis fuerzas, esto fuiste tú, Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra del Señor también en el versículo 10, hay una promesa. Dice: y serán llenos tus graneros. Gloria a Dios. Puede que tú digas: pastora, yo no tengo graneros, pero tú tienes una cuenta. Y la palabra del Señor tiene promesa. Y dice que serán llenos. En medio de una pandemia serán llenos. Iglesia de Dios, en medio de una pandemia, el Señor promete que serán llenos. Que tu casa, que tus hijos no les faltará nada. Que en tus manos tendrás dinero. Que aún en medio de una pandemia, mientras otros tienen muchas necesidades y oramos por ellos, pero el Señor tiene una promesa a los que dan. Aleluya. Y es que aún tendrás ascensos en medio de esta pandemia. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Así que vamos a levantar nuestros brazos en adoración al Señor allí donde estés. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Señor. Padre, queremos honrarte, Señor. Queremos decirte que tú eres nuestro Dios. Queremos decirte que no fue mi sabiduría, sino la tuya. Padre, gracias, Señor, por los empleos. Gracias, Señor, por las puertas abiertas, Señor. Porque tú vas adelante de la iglesia de Dios, de cada amigo que se conecta. Va adelante, aleluya, abriendo camino. Delante de aquel que cree en el Señor Jesucristo. Dile: Señor, tú eres la resurrección y la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Cuando yo estaba muerto, tú me resucitaste. Aleluya, me diste vida, aleluya. Gracias, Jesús. Cuando yo estaba muerto en mis pecados, tú llegaste, aleluya, y pusiste la vida de Cristo en mí. Gracias,
Gracias, Señor. Y el Señor también quiere resucitar tu cuerpo. El Señor también sopla vida sobre aquel que está enfermo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, toca esos huesos, Señor. Padre, toca esos músculos, Señor. Toca, Señor, cada nervio. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, desde la cabeza hasta la planta de los pies hay una resurrección de la salud. Hay una resurrección de la salud, la vida de Cristo, porque el Señor tiene más poder que cualquier enfermedad, porque el Señor tiene más poder, y el Señor sana tu cuerpo en esta hora, y el Señor sana tu cuerpo, porque tú adoras al que vive. Aleluya, Señor. Toda enfermedad, llámese como se llame, está debajo de la planta de nuestros pies, y somos más que vencedores. Y el Señor te da largura de días, y el Señor te da largura de años, en el nombre de Jesús. Padre, tú eres poderoso, tú resucitaste, Señor, y tú tienes poder para cambiar todo diagnóstico. En esta hora, todo diagnóstico y todo pronóstico es cambiado por el poder de Cristo, por el poder que resucitó a Cristo de los muertos, por el poder que venció la muerte. En el nombre de Jesús, todo diagnóstico es cambiado. En el nombre de Jesús, yo declaro a ti que estás en un hospital, yo declaro que el Señor toca tu cuerpo, yo declaro que el Señor llega aquí y te da vida, porque estamos con el Cristo resucitado. Él no se quedó en la tumba, su tumba está vacía y está sentada a la diestra del Señor. Gracias, Jesús. Espíritu de Dios, hay un poder sanador en esta mañana, hay un poder sanador en el nombre de Jesús. Esos órganos que han dejado de funcionar ahora funcionan con el poder de Cristo, con el poder de la resurrección, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Padre, oramos por aquel que no tiene un empleo. Padre, tú eres quien provee, tú eres quien abre los cielos. Padre, esas hojas de vida, Padre, esta semana, Señor, será una semana, Señor, de milagros para aquellos que no tienen empleo. Tú los bendices, puertas abiertas, Señor. Ascensos que se están esperando. Aleluya, Señor. Hay una unción especial para los hijos de Dios. El Señor te coloca por cabeza donde quiera que tú estés. El Señor te da sabiduría más que a tus compañeros, porque tú tienes un espíritu especial, y es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Gracias, Jesús. Semana de milagros. Aquí está la presencia del Señor, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. Aleluya. Pero también llega a tu casa, allí donde tú estás, está la presencia del Señor, está tocando tu vida. Una gloria especial, una gloria especial. Llega a tu casa, llega a tu habitación, en el nombre de Jesús. Esa gloria es la gloria del Cristo resucitado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres precioso, Señor. Tu poder está en este lugar. Gracias, Señor. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Estamos felices porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. No es lo que te rodea, sino es lo que tú eres en Cristo. Eso es lo que nos hace felices. Bien, como mi esposa bien decía, hoy estamos celebrando el Día de la Familia. Hoy estamos celebrando el Día de la Familia, y por eso, bueno, decidimos pues ponernos la familia aquí al frente de ustedes. La familia. Y esperamos que así sea en sus casas también, que usted pueda tener un tiempo de familia, no solamente, bueno, en las cosas de comer, que es más rico comer, pero digamos en cosas como leer la palabra, en cosas como reflexionar acerca de las cosas que tenemos que hacer, planeamientos, todo lo que es el propósito de Dios, en verdad, si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Entonces, hoy queremos hablar acerca de eso, hoy queremos hablar de la fe en la familia. Amén, la fe en la familia. Entonces, bueno, quiero empezar, que ustedes abran su Biblia, por favor, en Romanos 4,
Hoy lo estuvimos leyendo y bueno, le damos una bienvenida aquí a Brenda y a Diego, ¿cierto? Y lo digo ¿por qué? Porque ellos son nuestra familia más cercana, ¿cierto? Estamos, prácticamente son nuestros hijos, los compartimos ahí con Armando y con Mari, a Dieguito, ¿cierto? Y queremos hoy hablar acerca de familia, hoy queremos hablar acerca de tanta importante tema, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes saben que la familia es el centro o es el núcleo principal de la sociedad? ¿Ustedes qué piensan de eso, Diego y Brenda? De que la familia sea el centro de la sociedad. ¿Será cierto eso o no será cierto? Sí, pues yo creo que básicamente toda la sociedad, la cultura, todo lo que existe es basado en la familia, ¿no? Si hay familias estables, pues la sociedad también es estable, pues si hay inestabilidad, pues así mismo, vemos que es la base de todo, la base de todo. En cuanto a la pedagogía, digamos, la familia es el primer ente de aprendizaje del niño. Entonces es muy importante porque a través de la familia nosotros podemos aprender hábitos, podemos aprender normas sociales y podemos, digamos, también adquirir cosas tales como de comportamiento que pues lo aprendemos de nuestros padres, ¿no? Bien, o sea que la familia es el primer centro de entrenamiento para la gente, ¿cierto? O sea, el primer donde aprendemos es en la familia, no es en la escuela. Créanme, mis amados hermanos, que tenemos que ser conscientes de eso, ¿cierto? Permíteme, voy a hacer un arreglo acá. Entonces sigue mi esposa hermosa. Bueno, lo que estamos diciendo, yo felicito a las personas que vienen en familia, porque realmente hay una lucha y es una lucha espiritual venir a la iglesia en familia. Usted puede ponerse de acuerdo tal vez para ir al cine, usted puede en familia ponerse de acuerdo tal vez para pasear, ¿cierto? Pero para ir a la iglesia hay una lucha y es algo tremendo. Hay gente que me dice, pastor, antes de venirme no encontrábamos la llave, se nos perdió el zapato, el otro se cayó, el otro se demoró en la ducha. Bueno, de todo pasa. ¿Por qué será que nos podemos poner de acuerdo en tantas cosas, menos ponernos de acuerdo para ir a la iglesia? Y mi amado hermano, nosotros tenemos ese desafío. Tal vez usted hoy vino solo, pero no se desanime. Lo importante es que usted haya venido. Lo importante es que hay un miembro de la familia que está orando por otros. Lo importante es que usted no baje sus brazos espirituales. Pero qué rico ir a la iglesia en familia, pero también qué rico ir al cielo en familia. Porque qué triste que ustedes saben, la palabra del Señor dice que está constituido para el hombre que muera una sola vez y luego venga el juicio. Y qué triste sería nosotros estar en el cielo y nuestro familiar en otro lado. Porque acordémonos que eso pasó con Lázaro y el rico, ¿cierto? Se podían ver después de muertos, allí en el Hades. Y así pasa. Mucha gente que ha dado testimonio de que fue al cielo, pudo ver y experimentar, también ver el infierno. Y qué bueno que nosotros estemos luchando, orando por nuestra familia. No se sienta solo, el Señor está contigo. No te sientas solo, no te desanimes, el Señor está contigo. Todos empezamos yendo alguna vez un solo miembro de la familia y cuando no hay desánimo, el Señor tiene cosas maravillosas. Y yo sé cuál ha sido nuestra oración, que de la iglesia de Dios salgan pastores jóvenes pastores. Necesitamos la fuerza de los jóvenes para ser pastores. Necesitamos la fuerza de los jóvenes para ser evangelistas, para ser adoradores. No sé, ustedes que son padres, ¿cómo les gustaría ver sus hijos, sus nietos, su descendencia sirviendo al Señor? Pero hoy es el tiempo, no te desanimes, hay una promesa para ti y para tu familia. Bueno, quiero aprovechar en esta mañana y vamos a leer la palabra, ¿cierto? Y quiero ver cómo se inició una familia. Y esta familia se inició de una manera particular.
Y usted va a notar que esta persona con la cual Dios empezó una familia, pues tuvo tantas luchas como nosotros, quizás más luchas que nosotros. Así que yo invito a que vaya a Romanos 4 y vamos a leer a partir del versículo 13 hasta el versículo 24. Amén. Yo esta mañana la leí cuando empezamos, cuando hubiéramos empezado el culto, entonces le dijimos eso, ¿cierto? Pero ahora vamos a explicarlo un poco. Y quiero compartir un tema que se llama realidades versus verdades. Realidades versus ¿qué? Verdades. Quiero que usted sepa entender algo, y es que hay una gran diferencia entre lo que es la realidad y otra cosa es la verdad. Y vamos a ver cuál es la diferencia bíblicamente hablando, cuál es la realidad y cuál es la verdad. Entonces vamos a mirar aquí Romanos capítulo 4:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Brendita, ¿nos quieres leer, por favor? En al 24. Obviamente, la promesa que Dios hizo dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros que de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa cantidad de descendientes es la que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba anciano para tener hijos, al igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y, debido a su fe, Dios lo consideró justo. El hecho de que Dios lo consideraba justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos a los ojos de Dios. Amén, amén, gloria al Señor. Bueno, aquí lo que hace Pablo es comentar en su carta, está escribiéndole a unos judíos y a unos que no son judíos también. Los judíos se les llamaban los de la circuncisión y los no judíos los de la incircuncisión. Dicho de otra forma, eran judíos y gentiles. Así que lo que está dando aquí la noticia Pablo es comparando a Abraham, ¿cierto? El padre de la fe, ¿cierto? Él es el padre de la fe, digámoslo de esta manera. Y vamos a mirar cómo es que empieza una familia. La familia empieza por medio de la fe. Porque si ustedes vuelven, vamos a leer el versículo 18. El versículo 18 dice: y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y fíjense el versículo 19, por favor, lean con detenimiento. Dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como ¿qué? ¿Cómo estaba el cuerpo de Abraham? Como muerto, siendo ¿cuántos años tenía? 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Ahora yo quiero hablar esto porque queríamos hoy entender algo, amados hermanos, la importancia de la fe en la casa. La importancia de la fe en la casa. Ahora escuche bien esto. La fe no es una fe ciega. Alguien decía la fe es ciega. No, la fe no es ciega.
La fe tampoco niega realidades, porque una realidad, ¿qué es una realidad? Por ejemplo, una realidad puede ser que en la casa alguien tenga una enfermedad. Eso es una realidad, o sea, no lo podemos negar, o sea, no podemos decir, no, yo declaro que no hay enfermedad, no, si hay enfermedad, alguien le da gripa, alguien le da COVID, alguien le da un cáncer, eso es una realidad y no podemos negarlo. La Biblia no está negando realidades, ¿me hago entender? Pero nosotros como hijos de Dios no podemos quedarnos viviendo en la realidad, sino que tenemos que trascender esa realidad y tenemos que ir mucho más allá, y esa mucho más allá se llama la verdad. Amén. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que Dios declara en su palabra. Amén. La Biblia dice, alguien decía que yo soy lo que la Biblia dice que soy, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Ahora, yo quiero que miren ustedes algo interesante en cuanto a la fe, y esto quiero compartirlo con Diego y con Brenda y con mi esposa, porque fíjense que a pesar de tantas cosas, tantas adversidades, Moisés es declarado un hombre de fe. Pero si usted y yo revisamos la Biblia, no fue siempre así, ¿cierto? No fue siempre así. No sé, ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando ya habían pasado 24 años, habían pasado desde que Dios le había dado la promesa a Abraham, y no se había cristalizado todavía, estaba más viejo, estaba aún más viejo Abraham, estaba más viejito aún. Y entonces, entre más se veía como que menos posibilidades había, las circunstancias mostraban que eran menos las posibilidades. Y ustedes se acuerdan de eso que pasó, ¿cuál fue la decisión que tomó Abraham? ¿Se acuerdan ustedes? Que a Sarai le dio un consejo que a todo hombre que no está en Cristo le gustaría escuchar, ¿cierto? ¿Cuál fue el consejo? Pues resulta que ellos anhelaban tener un hijo. Entonces ellos no. Entonces no sé si ustedes recuerdan que vino como un ángel y eso, entonces les dio la promesa. Sí. Entonces, bueno, ellos creyeron, pero entonces pasaba el tiempo y ellos decían, no, ¿será que es el otro año? Pues no, no era el otro año, ni el otro, ni el otro. Entonces ellos al ver eso se empezaron como a desesperar. No sé si a ustedes les ha pasado que Dios nos da una promesa, pero nosotros somos impacientes. O sea, nosotros somos impacientes. Pónganse a mirar, uno está esperando un bus, es impaciente. Uno se para y ya le empieza a dar mal genio, ay Dios mío, pero no pasa. No, Dios mío, no sé qué. Pero mire la hora, no, esta porquería de buses de Bogotá. Uno es así. Entonces, con cosas tan pequeñas, imagínense con ese anhelo de tener un hijo. Entonces ellos en su desesperación, a Sara se le ocurrió una idea. En ese tiempo no era malo, eso era una tradición. Entonces llegaron y le dijo, mi amor, ¿por qué no eliges a una de nuestras empleadas, esclavas? ¿Y por qué no tenemos un hijo con ella y lo adoptamos y lo criamos como de nosotras dos? Y Noé, ¿qué dijo? Abraham. ¿Y Abraham qué dijo? Estamos en el arca de Moisés. Qué chévere que... Gracias por el regalo de Navidad, no mentiras. Y entonces esa fue la solución. Entonces Abraham aceptó gustosamente y precisamente tuvieron un hijo. Y ahí va la historia. Muy bien, y pastora, ¿tú qué piensas de eso? O sea, sí de que había una tradición, había una digamos, eso lo encontramos allá precisamente en Génesis capítulo ¿qué? 15, ¿cierto? Dios le había dado una promesa a Abraham, ¿cierto? Y en Génesis 16, si usted quiere saber la historia, le hace esos dos capítulos. Y veamos, mis amados hermanos, que a veces hay tradiciones. Por ejemplo, la cultura babilónica aceptaba el hecho de que si la dueña de la casa era estéril, ¿cierto? Entonces las esclavas podían ocupar el lugar, ¿cierto? Si ellas eran fértiles. Entonces el dueño de la casa podía llegarse a una esclava, ¿cierto? Y esa esclava al dar la luz, la dueña recibía el niño, el día del alumbramiento, como si fuera propio. Si se dan cuenta, hay una costumbre, ¿cierto? Y eso quisiera como hablar un poco, porque hay costumbres o hay tradiciones o hay, digamos, socialmente aceptadas, pero eso querría decir que no siempre lo que es socialmente aceptado es bíblicamente aceptado.
No, pues hay muchas costumbres que parecen muy bonitas, pero que no se deben aceptar en la familia de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, en este tiempo tenemos la costumbre de acostarnos con un celular, de levantarnos con un celular. Lo primero que dejamos en nuestras mesitas de noche son los celulares y no la Biblia. Entonces, parece que la Biblia hubiese pasado de moda en nuestras casas. Parece que lo más importante allí en nuestras casas es un celular. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha enredado con la tecnología, el mundo nos ha enredado con las redes y eso está bien, porque las redes ha facilitado, por ejemplo, las ventas, las redes ha facilitado la comunicación, pero las redes también han hecho que nosotros nos distanciemos como familia. Las redes han hecho que nosotros estemos todos en una mesa y muchas veces, aún en el comedor, tengamos un celular. Entonces, es algo que es bueno, que no es pecado, ¿cierto? Pero es algo que está robando muchas cosas. Por ejemplo, las redes están robando hoy en nuestros jóvenes la lectura. Nosotros hacemos muchas visitas de pronto a personas de la iglesia y fuera de la iglesia. Y a mí me gusta mucho observar cosas, ¿no? Y poco uno ve un libro por ahí refundido, como que alguna persona lo esté leyendo. Entonces, si vemos, por ejemplo, médicos, si vemos médicos que hoy un día uno va al médico y los que lo atienden son muchachitos, la mayoría de los médicos ahorita son muy jóvenes, pero yo creo que ese joven no logró ese título con un celular en la mano. Ese joven tal vez tuvo que pasar noches enteras mientras otros miraban el celular, mientras otros miraban Instagram, ¿cierto? Mientras otros estaban mirando otra cosa, ese joven yo creo que se acostó y se levantó con un libro en la mano tal vez. Porque si queremos un reto como familia, una bendición como familia, también tenemos que cambiar costumbres que parecen normales en este tiempo. Y es ahí donde nuestros mismos jóvenes debemos de desafiarlos a una lectura de un libro, a comprarle, por ejemplo, cuentos de Biblias. Por ejemplo, ahorita en Navidad, ¿qué tal si usted como papá, como abuelito, como piensa en regalarle a su nieto, a su hijo o a su joven algo bíblico, algo que lo bendiga, ¿cierto? Para los niños hoy en día se encuentra, Brendita, pues muchos recursos bíblicos, ¿cierto? De acuerdo a las edades. Entonces, ¿qué tal? Porque aún nosotros decimos amar a Dios, pero el día que tenemos que dar un obsequio no pensamos ni siquiera en regalar algo que bendiga a esa persona por toda una eternidad. Entonces, no sé qué estamos sembrando en nuestra familia, porque existe en nosotros una diferencia. La familia de Dios, ¿cuántos son la familia de Dios que digan un gloria a Dios para despertar a los que se duermen? Gloria a Dios. La familia de Dios no deja solamente herencia, deja legado, que es algo muy diferente. Es algo más arriba que dejar una herencia. La herencia es dejar moneda, dinero, ¿cierto? Que un día se va a acabar. Una casa, 2 casas, no sé. Dejar carros, dejar una cuenta bancaria, qué bendición. Pero un legado va mucho más allá de una herencia. Ese legado nada ni nadie lo puede robar. ¿Y cómo se deja ese legado? Quitando las costumbres que pueden destruir a nuestra familia. Así es. Tremendo, ¿no? ¿Cómo les parece a ustedes? Entonces, aún yo podría decir algo y añadir algo, y es que no siempre todos los libros son beneficiosos. No todos los libros que tenemos en la casa, porque hay libros que no edifican, sino que a todo lo contrario, nos llenan de puro humanismo, ¿cierto? Y desdeñan la fe en Cristo. Entonces yo creo que el libro por excelencia que debe haber en la casa, ¿cuál es? La palabra del Señor. Bien, yo quería seguir hablando porque vemos acá que hubo un desatino de Abraham, ¿cierto? Ese fue un desatino de Abraham el que mencionó Brenda, y vamos a ver que sin embargo se llama el padre de la fe. ¿Cómo le parece a usted? ¿Cómo le parece a usted eso? Entonces significa que Abraham era una persona superhéroe, era un superhombre, era un hombre araña tal vez, era un Superman. No, era un ser humano como nosotros.
Lo interesante de todo es que aquí es que Dios, vea, no estamos hablando de la infalibilidad de Abraham, sino estamos hablando de que Abraham cometió errores, tal vez como nosotros, pero él decidió corregir su camino y siempre mirar hacia el Señor. Esto nos habla a nosotros mucho, porque definitivamente, mi amado hermano, una cosa es que estamos viviendo una realidad como la que tenemos actualmente, y otra cosa es que querramos vivir en la verdad que Dios ha diseñado para nosotros. Ahora, hay algo que yo quiero añadir acá, y es que yo quiero decirle que lo único que agrada a Dios se llama la fe. Lo único que agrada a Dios se llama ¿qué? La fe. Eso lo dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Él tiene que creer que Él es. ¿Sí me entiende? Y que es galardonador de aquellos que ¿qué? De los que lo buscan. Entonces, si usted es un buscador del Señor, quiere decir que usted está demostrando su fe. Pero esto no debemos hacerlo de manera solamente individual, tenemos que hacerlo en familia. Mire lo que está haciendo el diablo hoy. El diablo está procurando destruir el núcleo familiar. Usted se da cuenta todo lo que están probando en las cortes, lo que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, es una entidad totalmente atea. Ellos son ateos completamente. Ellos no apoyan nada de Dios. Todo lo que hace la ONU es presionar a los gobiernos para que aprueben leyes que vayan en contra de las cosas de Dios. Por ejemplo, usted va a ver todas las leyes que ha habido acerca de la eutanasia, del aborto, lo de los matrimonios del mismo sexo. ¿Sí me entiende? Todo eso viene de afuera, es presión, es una presión mediática. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Terminan cediendo a las pretensiones de lo que es la ONU, de lo que son esas grandes entidades mundiales, aún las ONGs, ¿cierto? Hacen todo esto. Fíjense, el desmanes que hay, los desmanes que hoy actualmente hay son por eso. Y se ha destruido el núcleo de la familia. Ahora, ¿dónde estamos nosotros en esos momentos? Yo podría decirle algo, que Abraham fue justificado, fue precisamente por la fe, no por lo que él hizo. Fue justificado. ¿Por qué razón es tan importante entender esto, mi amado hermano? Que nosotros somos justificados por creer en Cristo, no por lo que hacemos, sino por creer en Cristo. Ahora, el creer en Cristo nos habilita para hacer cosas buenas. Ahora, no quiere decir esto que yo solamente tengo fe en Dios. No, pero el pastor dijo que solo tengo fe en Dios y ya no hago nada. No has entendido nada, porque en ese caso tendrías que leer la carta a Santiago, porque Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Entonces las obras siguen a la fe. Tú estás aquí por causa de la fe, porque no es por tu gracia, ni por tu simpatía, ni por tu carisma que eres salvo. Tú eres salvo porque Dios decidió que así fuera, y eso se llama gracia. Amén. Ahora, si ustedes miran una ficha de no sé cuántos han jugado a, ¿cómo se llama esto? Rompecabezas. ¿Se han visto que hay fichas que no casan entre sí? Y usted busca la fichita por todo lado, pero hay fichas que no casan, por más que usted intente casarlas. El orificio no casa con la mocheta de la otra parte, de la otra ficha. Yo quiero decirte que las únicas dos fichas que casan bien, una se llama gracia y la otra se llama fe. O sea, la gracia solamente es asequible a través de la fe. Solamente hasta eso. Entonces no podemos hacer otra cosa, mi amado hermano. Entonces, quiero decirle algo, que en este momento cuando Pablo está tomando como ejemplo a Abraham, está queriendo decir algo. Amados de Roma, amados hermanos de Roma, mire, la fe no es no hacer nada, ni la gracia es permitir que todo pase. Tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos fe. Y Abraham fue una persona que, a pesar de que tenía 100 años, ahora vuelva conmigo al capítulo 4:19 de Romanos y lea conmigo, por favor, lo que el escritor sagrado está diciendo, porque ya es interesante cómo Moisés, Dios mío, cómo Abraham. Allá el versículo 18, ¿qué dice el versículo 18? Quiero que lo lea por favor duro, por favor, todo el mundo leyendo. A la cuenta de 3, 4:18 de Romanos. ¿Lo tienen ahí? ¿Todos están listos? Quiero que lea duro. 1, 2, 3. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. 19, ¿qué dice? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi
100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, diga conmigo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria ¿a quién? Y ahora quiero hablar de esto, porque ¿cómo podemos hacer familias de fe? Hagamos lo que hizo Abraham, que Abraham no tenía la Biblia porque él vivió 2000 años antes de Cristo. O sea, es el patriarca de todos, porque Dios para hacer un pueblo necesita de una persona para hacer un pueblo y necesita de una tierra luego. Entonces estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, quiere decir que esta palabra fue escrita hace 4000 años. Él no tenía la Biblia que nosotros tenemos, no tenía revelación. Y entonces vamos a encontrar, mis amados hermanos, que a pesar de que él dice que tenía 100 años, escuche, Dios quiere hacer una obra sobrenatural en Abraham. Y Dios quiere demostrarle a Abraham que él es el verdadero Dios en medio de todos los dioses paganos que tenían ellos. Porque Abraham venía de un pueblo pagano, Babilonia. Era de Ur, de Caldea, y habían sus propios dioses, pero Dios vio algo en Abraham. Dios vio en Abraham insatisfacción y decía, esto no es lo normal. Y entonces cuando Dios vio este deseo, Dios se manifestó a Abraham y viene Génesis 12, 1 al 3 dice que dice el Señor, le da una promesa a Abraham, le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y serán benditas en ti todas. Usted es parte de esa bendición, mi amado. Usted es parte de esa bendición. Por eso yo quiero decirle algo, mi amado hermano. No sé usted qué piensa. Imagínense a Abraham de 100 años. ¿Alguien tiene 100 años? Acá levante la mano. Pero hay gente que tiene 40 años y parecen más de 200. Ya no tenemos ganas de caminar. Vamos a comprar la leche en carro, en moto, ¿cierto? Allí a la esquina, ¿cierto? Ya no queremos hacer nada. Pero yo quiero decirte un ejemplo tremendo, porque Abraham dice acá el versículo 18 que tuvo esperanza contra esperanza. Diga conmigo, esperanza contra esperanza. Otra vez diga, esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Que la fe de Abraham no negó la realidad. Porque una esperanza es la realidad y la otra esperanza se llama promesa. Él no negó eso. Entonces yo quiero decirle algo, mi amado hermano, que la gracia es esa ficha que empata justamente con tu fe. Y si tú empatas tu fe con la gracia de Dios, vas a darte cuenta que hay una promesa para tu vida. Y esa promesa está en Cristo Jesús. Dios quiere hacer algo grande en tu hogar hoy. Dios quiere hacer algo grande en tu vida hoy. Pero yo quiero decir algo caso. Porque Abraham, cuando estuvo viviendo en una Caldea, era un hombre rico. Tenía de todo, tenía camellos, tenía ganado, tenía esclavos, tenía de todo. Y el Señor le dice, deja tu tierra y tu parentela, Génesis 12, y vete a la tierra que te voy a enseñar. ¿Qué significa dejar eso? Y esto es lo que tenemos que enseñarle a muchos hijos hoy, mi amado hermano. Tenemos que aprender a decirles a los hijos, tienen que aprender a dejar ciertas cosas para recibir la bendición de Dios. Uno de esos dejares, mis amados hermanos, es dejar muchas veces las costumbres de niños. Porque hay gente que se casa hoy y todavía quiere seguir siendo soltero. Quiere vivir una vida de soltería siendo casado. Y todavía tiene todavía las novias del noviazgo todavía. Entonces la mujer tiene que aguantarse las noviecitas, ¿cierto? Y las llamadas y los WhatsApps y todo eso. Yo te quiero decir una cosa, tienes que aprender a dejar el pasado. Porque la Biblia dice en Génesis 2:18, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su esposa y serán los dos una sola carne. ¿Sí? ¿Tú qué opinas, Diego, por ejemplo, de esto de aprender a dejar cosas? Por ejemplo, ¿qué puede hacer una pareja que se casa recién casada? Ustedes que llevan ya casi 2 años de casados, ya casi 2 años de casados, ustedes ¿qué han visto que han tenido que dejar muchas cosas en ustedes para poder seguir al camino del Señor? Pues, no sé, no mentiras. Pues sí, yo creo que es diferente el noviazgo al matrimonio, ¿no? Uh-huh. Porque no, a veces en el noviazgo, pues, o sea, en el noviazgo todo es como enamoramiento y es lindo y uno nunca ve, pues lo hablo por mí porque yo tengo muchos defectos, no por mi esposita, yo todo es perfecta.
Entonces digamos que sí, digamos, hay muchas cosas que uno no ve en el otro, ¿no? Entonces, y también hay muchas costumbres que uno tiene como de la familia que uno salió, sí, que no necesariamente significa que esté mal, sino que ya cuando uno está en otra familia, pues uno tiene que construir nuevas formas de experimentar la relación, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí hay que dejar muchas cosas, muchos hábitos que uno tiene, pues por lo menos yo a veces soy un poquito desordenado, sí. Entonces, tengo que cambiar eso porque obviamente eso también molesta y pues sí hay que dejar muchas cosas, muchas formas de pensar. Sí, yo he escuchado una vez que ya cuando uno se casa ya no es yo, sino nosotros. Sí, o sea, ya yo ya no puedo decir yo porque o sea, o decir mis cosas, mi dinero, mi tiempo, ¿sí? Eso no significa que pues no tenga uno su espacio, obviamente uno puede tener su espacio. Pero sí, o sea, yo ya no puedo hablar de yo, de mí, bueno, suena así súper re. De yo, su merced. Nada. Eh, Sino de nosotros, siempre. Sí, o sea, si yo tomo una decisión y me ha pasado a mí que a veces tomo decisiones eh, sin consultar a mi esposa. Entonces, o sea, sí se parezca una estupidez, así por así decirlo, pero eso afecta mucho. Sí, o sea, eso afecta porque uno dice, oye, pero ¿por qué no me consultaste? Porque, o sea, son cosas así que uno dice, ya no puedo hablar de mí, sino de nosotros, ¿sí? Y eso es algo que he tenido que dejar poco a poco. Y siempre que me dan como las ansias como de tomar una decisión, yo, uy, no, espere. Entonces, bueno, de Brendita, Y no yo, mi significa amor. que ella lo esté reprimiendo a él. No, no, sí. Significa que ambos ya son una sola carne, ¿cierto? Ya, como decía alguien, tus cosas son mis cosas, sí. Lo tuyo, lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿sí? Lo tuyo es mío y lo mío es mío, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, ¿cierto? Sí. Pero, ¿cómo ha sido esa transformación? O sea, ¿ha costado mucho el trabajo llegar a ese momento de decir, bueno, ya estos son de las dos cosas? Pues no, pues digamos que es un proceso, ¿no? Igual pues Brendita, sí, pues yo aprendo mucho de Brendita, porque pues digamos que sí, em, pues ella sí, ella desde el principio sí ha sido un nosotros siempre. Entonces yo he aprendido eso porque pues sí, yo la verdad sí he tenido bueno, ya lo he estado cambiando, sí. No me van a apedrear antes. Eh, pero sí, yo he ido cambiando ese mí por nosotros. Y pues yo creo que es más funcional, ¿sí? Es más funcional y trae más bienestar, ¿no? Uno involucra a la persona, uno involucra a la pareja, entonces es algo Tremendo, muy ¿no? chévere. Y ese es el ejemplo que vemos aquí. Abraham tuvo que dejar muchas cosas, muchas cosas. Si yo quiero recibir revelación del Señor, tengo que aprender a pensar como Dios piensa. Y esto es un proceso, como decía Diego, a veces nos cuesta y hay muchas familias que a esta altura llevan mucho tiempo juntas, pero no han iniciado siquiera el proceso. Lo que han hecho es perder el tiempo y han sufrido mucho sin necesidad. Entonces tenemos que empezar un proceso de empezar a dejar cosas, ¿cierto? Y que lo que nos una sea la palabra del Señor. Fíjense que Abraham dejó todo, pero fíjense que hubo una cosa que no dejó, fue a su sobrino Lot. Si usted mira, Lot lo siguió, allá en Génesis capítulo 13 dice que lo siguió hasta la tierra prometida, y Lot pues era un poquitico, como decimos los muchachos, agalludo, ¿cierto? Agalludo, como garoso, avariento, y entonces resulta que la historia nos relata que las ovejas, los ganados se empezaron a abundar y empezaron a pelear, los pastores de cada uno empezaron a discutir por los pastoreos, ¿cierto? Y entonces Abraham dijo, bueno, hagamos una cosa, no peleemos más. Dice en Génesis 13 que decidieron, bueno, si tú coges a la derecha, entonces yo iré a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y entonces Abraham le dio la oportunidad a Lot de elegir cuál terreno iba a irse. ¿Cuál fue el terreno que él escogió? El Valle del Zoar. Ahí resulta que es el terreno más húmedo que había, muy verde, buenos pastizales, buenas fuentes de agua, de tal manera que Lot vio a su conveniencia. Él no le importó
que él había sido bendecido a partir de Abraham, ¿cierto? Sino que permitió dejarse llevar por la envidia o el orgullo. ¿Y qué se hizo? ¿Para dónde fue a dar Abraham? Fue para el otro lado, fue a las montañas de Judea. Y usted mira fotos, Judea es un desierto completo, no hay nada de verde, solo pelado, haga de cuenta como una cantera de arena. Pero allá Abraham fue, y allá Dios lo sustentó y le dio todo lo necesario y lo bendijo mucho más que a Lot. Y la Biblia muestra que tiempo después, donde fue a vivir Lot, fue un lugar de pecado. O sea, eran las ciudades de Sodoma y Gomorra que estaban en el Valle del Zoar. Y aún trataron de violar allí a unos ángeles que fueron a salvar al mismo Lot. Tremendo eso, ¿no le parece? Aún la mujer de Lot murió allá. Murió en ese lugar. Y entonces, Abraham, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que ir a rescatarlo, porque hubo unos reyes que fueron a pelear contra ellos, tuvo que rescatar. O sea, Lot fue una equivalencia a problema. Ese fue un desacierto de Abraham. El desacierto de Abraham fue no haber hecho caso completo a Dios. El acierto de Abraham fue haber seguido la voz de Dios a la donde lo iba a llevar, ¿cierto? Ese es un acierto. Entonces vamos a ver que Abraham tuvo aciertos y desaciertos. Y usted me preguntará, bueno, ¿y por qué estamos hablando solamente de Abraham? Porque Abraham es un ejemplo para nosotros de cómo tomamos buenas decisiones, pero también cómo a veces nos equivocamos y cómo esas malas decisiones traen consecuencias terribles. Pero también vamos a encontrar, hay otro tema que hablábamos con Diego, con Brenda y con mi esposa, es cómo Abraham aprendió a resistir en el tiempo las presiones, ¿cierto? Algo que llama resiliencia. La resiliencia, ¿sí han escuchado ese término resiliencia? Bueno, yo quisiera que ustedes nos explicaran qué es eso de resiliencia un poco. ¿En qué aspectos de pronto ustedes ven que Abraham fue resiliente? Diego y Brenda. Pues la resiliencia es básicamente como tener esos recursos emocionales para podernos sobreponer sobre las situaciones adversas, ¿no? Entonces, pues yo veo en Abraham que él fue, o él y su esposita fueron resilientes en el sentido de que confiaron en la promesa que Dios les dio, ¿no? Una promesa que como, o sea, es compleja, ¿no? Pero entonces no lo ve como un poquito impersonal, porque como que dice, sí, eso está escrito en la Biblia, pero pues por lo menos, yo les quiero compartir así como una experiencia así que vivimos con mi esposita. Y pues como ustedes saben, pues nosotros, bueno, sí somos nuevitos, así, 2 años de matrimonio, felicidad. Y pues también teníamos sueños, ¿no? Tenemos sueños, por ejemplo, nuestro primer sueño fue hacer el proyecto del jardín, ¿no? Entonces pues nosotros pues antes de iniciar ese proyecto tuvimos que pues sí tener que orar, sí, orar y ahorrar, ¿cierto? Porque eso no sale así, bueno, sí, pues Dios nos ayuda, pero no se ponen los techos solo, ¿no? Entonces sí, y pues con también el apoyo de nuestros pastores tuvimos que trabajar, tuvimos que buscar dinero pues para poder hacer el proyecto, y pues ya después se cumplió el sueño, así ya uno dice, uy, severo, ya está empezando todo, ¿cierto? Entonces pues ya como que uno va con esa energía, por así decirlo, de iniciar pues ese sueño, eso que queríamos hacer. Y yo me acuerdo que una vez una hermanita que ya no está aquí, bueno, no es que se haya muerto, ¿no? Todavía está viva, solo que no vino, está viajando. Una vez me empezó le dijo algo a mi mamá por allá y que quería hablar conmigo, que no sé qué. Y yo, bueno, pues chévere. Entonces pues así era como que la llamara, que insistente. Y yo, bueno, pues quién sabe qué. Y entonces pues ella me contó que yo no sé, ya estaba yo no sé, como en Girardot, no sé, y por allá una señora, pues digamos que no significa que siempre pase así, ¿no? O sea, pues digamos que eso fue mi experiencia, no significa que, uy, Dios le habla a uno así, de esa manera, así. A veces sí, o a veces ya tiene como 1.000.000 de palabras aquí en la Biblia, ¿no? Entonces, pero pues a mí lo hizo de esa manera, ¿sí? Eso no es generalizado que Dios le hablara a uno así siempre, ¿no? Entonces,
Es que se comió partes. Ah. Bueno, 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 nosotros con Diego llevamos mucho tiempo de novios y teníamos como un sueño, era de casarnos, ¿no? Entonces empezamos a esto y de ahí yo creo que también fue eso, ¿no? Al aprender a esperar. O sea, realmente nosotros fue 5 años en que no tuvimos relaciones sexuales y yo digo que eso es difícil. O sea, aunque uno acá lo diga muy bonito, es difícil. O sea, eso implica en que uno no podía estar a solas, ¿sí? Por lo menos que llegara a la casa, digamos, de alguno de los padres y no estar. Entonces nos tocaba irnos a esperar a una tienda o algo así mientras llegaban. Entonces como que todo empezó desde ahí. Ya después, digamos que nosotros empezamos a orar y como que bueno, ya llegó el tiempo de casarnos. Entonces Diego me propuso matrimonio, bueno, ahí algunos lo vieron. y bueno, y en ese entonces, un día íbamos con mi mamá acá en un parque del sector y vimos que le estaban enseñando a unos niños a bailar serrucho. No sé si ustedes han escuchado esa canción, pero es horrible. Y entonces eran unos niños pequeños. Y yo le dije a mi mamá, ay Dios mío, tenemos que hacer algo. O sea, ¿cómo un jardín infantil, un colegio, va a enseñarle una canción grosera a los niños, a unos niños de preescolar? Entonces ahí nació el proyecto del jardín. Nosotros dijimos no. Entonces, digamos que en esa parte la quería, digamos, cuando mi papá decía que la fe no solamente es esperar, sino que también actuar. Entonces, ¿cómo nosotros actuamos? Obviamente pues estudiando, ahorrando. Fue un año donde el sueldo de Diego y mío fue todo para el jardín. O sea, nosotros sacábamos el día y no nos comíamos ni un dulce, ni un dulce, ni un dulce. Y aparte de eso empezamos a orar, y después fue como un paso de fe. Yo tenía un trabajo, yo estaba trabajando en un colegio ya, y cuando al final la coordinadora al final de año me dijo, ay Brenda, ¿y vas a continuar con nosotros? A mí me costó decirle que no, porque era una incertidumbre. Yo ahí tenía mi sueldo, sí, o sea, estaba cómoda, y digamos salir a un proyecto en el cual no sabíamos cuántos niños iban a ingresar. Cuando yo renuncié al otro colegio no había ni un niño inscrito, y nosotros llevábamos hasta ahora un mes de casados y teníamos obviamente gastos. Entonces realmente cuando la coordinadora me dijo, bueno Brenda, vamos, te esperamos el otro año, no sé qué cosas, yo le dije a ella, no, yo no puedo continuar, qué pena contigo. Bueno, o sea, para mí fue muy duro, o sea, fue muy duro decir no y venirse como a esa aventura y creer en Dios, ¿no? O sea, porque decir, bueno, o sea, 2 personas, o sea, depender de, digamos, un proyecto en el cual no había ni un niño inscrito. Entonces realmente fue algo como tenaz, o sea, fue una prueba de fe. Bueno, sin embargo, nosotros iniciamos de todo y vimos la mano de Dios. O sea, vimos la mano de Dios con que iban entrando niños, y en ese entonces nosotros estábamos contentos, ay, qué bueno, nos empezó a ir bien. Y en ese tiempo, que fue en febrero, ahí era lo que Diego estaba contando. Entonces, una persona acá le dijo a Diego insistentemente que se comunicara con ella, que ella le había comentado a un pastor de la mamá, bueno, yo no sé, del proyecto que estábamos haciendo acá, y que él llegó y que le dijo que... Bueno, pues nos dijo que no, ¿qué? Ay, ya se me olvidó. No. Que sí, que digamos que, pues así palabras así como que suenan al principio, así como cuando uno le dice Dios lo bendiga. No. Entonces le decía, ay, que pues sí, que continuáramos con ese proyecto, pues algo así decía que Dios nos iba iba a hacer cosas grandes con lo que estábamos haciendo, que muchos chiquitos y familias iban a conocer de Dios a través de ese proyecto, y que Él nos iba a sustentar, o sea que, mejor dicho, iba a ser algo maravilloso ahí. Entonces pues suena bonito, ¿no? O sea, como que uno chévere, uy sí, suena así, pero
Pero entonces, pues digamos que en el momento esa palabra ahí quedó así, obviamente yo creía en esa palabra, yo vi muchas gracias, gracias por eso, pues yo lo recibí de parte de Dios. Y después de eso, cuando ya estaba como progresando el tema de jardín, llegó el tema de la pandemia, ¿no? Entonces ahí fue como que, uff, baila, esto sí es fuerte. Porque primero pues empezó a verse la gente, sí, muchos papás decidieron sacar a sus niños. Nosotros teníamos empleados también, pues, o sea, tocaba pagarles. O sea, fuera nosotros dos solitos, pues bien, pero también tocaba pagarle nómina, sí. Entonces, o sea, y cada mes era más feo, ¿no? Porque en vez de entrar niños salían más. Entonces un mes salía otro, el otro mes salía otro y uno, Dios mío. Más encima habían papás que no pagaban. Sí, habían papás que, fue más chica. Que, que Dios los bendiga, no mentiras. Entonces, fue difícil y ahí es donde yo sentí que esa era, o sea, yo dije, Dios se adelantó en el tiempo y Él me dio esa palabra, porque yo creo que si no hubiera sido por esa palabra que Dios nos dio a nosotros como familia, yo creo que hubiéramos cerrado el jardín, digamos, porque ya lo último ya estamos, era como, no, va a tocar buscar trabajo, va a tocar, y peor porque es que ahí si uno está como, ni trabajo había, entonces como que entonces, pero era Dios, o sea, Dios, yo siempre que venía a esas crisis como que no había dinero, como que no alcanzaba. Yo le decía a mi esposa, bueno, nos animamos nosotros, yo dije, pero recuerda que Dios nos dijo que Él nos iba a sustentar, ¿sí? Recuerda que Dios nos dio una palabra. Y yo digo que eso fue lo que nos mantuvo y yo creo que ahí es, o sea, pues yo no tengo, de pronto nuestra crisis no fue al nivel de Abraham, que fueron como 90 años esperando un niño. Pero sí, sí yo siento de alguna manera me familiarizo un poco con él y yo creo que ese sentimiento de impotencia, de que como que las cosas se están desboronando, es difícil y ahí es donde yo creo que está la fe, ¿no? Ahí está la fe de creer que Dios sí lo puede hacer a pesar de que la realidad sea diferente, ¿no? Como decía nuestro pastor, la realidad sea que se están yendo niños y se están yendo y nosotros como que no vemos un futuro en esto. Entonces, ese es como lo que les quería compartir. Es un buen ejemplo de resiliencia. Gloria a Dios. Bueno, Y pues, que sigue. mi mamá me dijo que, bueno, y pues gracias a Dios, bueno, digamos que fue una prueba muy dura el año pasado, demasiado dura, pero realmente o sea, ya hemos visto la mano de Dios, o sea, hemos visto la mano de Dios, se han inscrito muchos niños, o sea, yo me acuerdo que faltaba una semana para iniciar clase, solo habían 9 niños inscritos. Y para nosotros era terrible, o sea, nosotros era como que Dios mío, o sea, no, ¿y ahora qué hacemos? Y yo no sé, y en esa semana se completó 20 niños. En una semana, cuando empezamos a orar a Dios. Entonces realmente como que, o sea, realmente como el perseverar y el creer en Dios da frutos. Y eso es lo que llama resiliencia. Y yo sé que para muchos de ustedes de pronto están pasando por unas pruebas similares. Tal vez tienen proyectos de vida, familiares. Y bueno, y hoy hemos querido tomar el ejemplo de Abraham porque, bueno, Abraham, si vamos a estudiar la vida de Abraham, vamos a sacar muchas enseñanzas. Pero yo quisiera como invitarlos a todos ustedes a que coloquen sus planes en Cristo. Si los planes no tienen a Cristo, no está Cristo en sus planes, yo creo que todo es una pérdida de tiempo. Cristo debe ser el fin, el principio y el fin de todo lo que planeemos. Y todo lo que planeemos tiene que darle honra a Él. Yo puedo dar testimonio de que ellos fundaron este colegio no solo para sustentarse económicamente, porque para qué vamos a decir mentiras. Ellos son para mantenerse económicamente, pero también para dar a conocer a Cristo a muchos niños y a muchos papitos. Y eso es lo que se está haciendo. Gracias a Dios hay muchos papás que aún siendo cierto que hay papitos que no son de jóvenes, muy jóvenes, y son educadores, y muchos les gusta el rock pesado y todo, y aún así les gusta mucho que sus hijos oren por ellos. Es algo que me llama mucho la atención de ellos y se ha logrado
llevar el evangelio a muchas personas gracias a lo que los niños están viniendo acá. Amén, gloria a Dios. Bueno, quisimos activar nuestra fe porque todos como familia tenemos planes. No sé cuáles sean sus planes, mis amados hermanos, pero lo que puedo saber es que estos testimonios fortalecen nuestra fe y podemos ver que Dios es cumplidor de promesa. Llegan momentos difíciles. Yo sé que ustedes tienen proyectos, tal vez de ir a universidad, darle la universidad a sus hijos, tal vez de iniciar una empresa, tal vez de poderse casar, ¿cierto? No sé cuáles sean los planes de Dios. O tal vez que usted está esperando en Dios para ser sano de una enfermedad. O que han venido pidiendo a Dios por su familia, por sus hijos, por la restauración. Y realmente Dios es el único que obra milagros. No importa la situación. Mira, a veces se pone oscuro. A veces parece que las puertas se cerraran. No sé cuántas veces usted ora y las puertas se cierran más fuertes. Pero Dios está ahí escuchando tu oración. Y Dios, Él no llega tarde, Él llega a tiempo. Amén. Porque el escucharlos a ellos, usted puede decir, sí, fácil, tirado. Si es difícil para nosotros adultos vivir en fe, ¿cuánto para un joven? ¿Cuánto para un joven? No es fácil, pero mi Dios es el que sustenta. Mi Dios es el que levanta. Amén. Y realmente yo inspiro y le digo a ustedes como padres, oren por sus hijos, oren por los cónyuges de sus hijos, oren por los futuros de sus hijos. Amén. Gloria a Dios, porque yo me acuerdo que en este púlpito a solas muchas veces le pedí al Señor que Dios destruyera esta relación. Yo le dije, Señor, si esto no es tuyo, tú lo vas a destruir. Si no es tuyo, ¿cierto? Y se lo decía a ellos los dos. ¿Sabe qué? Yo estoy orando por ustedes para que Dios destruya su relación. Y a ellos los dos se los dije hartas veces. Porque muchas veces aquí a solas, de rodillas le decía, Señor, si esto no es tuyo, tú lo quitas y tú lo destruyes. Y yo amo con todo mi corazón a Diego, es un hijo para mí. Pero yo digo, Señor, que en mi casa se haga tu voluntad y no la mía. Y puedo hoy testificar que yo he visto la gloria de Dios y la bendición de Dios para ellos porque sí era de Dios. Nunca se destruyó, sino Dios bendijo y nosotros a partir de que conocimos la voluntad de Dios para ellos, oramos es para que cada día Dios los bendiga, Dios los ilumine, Dios los guíe. Pero nosotros tenemos que orar por los cónyuges de nuestros hijos, que sean personas que teman a Dios, que sean personas que realmente tengan en su corazón a Dios. Y yo le digo a los jóvenes hermosos que hay acá, pídale usted mismo a Dios. Dígale, Señor, porque cuando usted elige mal, está eligiendo para su destrucción. Cuando usted elige bien, puertas abiertas se abren para ustedes. Y Dios no se equivoca. Dios le elige el esposo ideal, la esposa ideal. Amén. Dios lo elige. Y podemos dar realmente testimonio de lo que Dios está haciendo. Estamos haciendo movimientos de fe. Y hoy en día bendecimos. Desde que Diego llegó, fue algo muy lindo, puedo dar testimonio. Estamos hablando tema de familia. Y muy lindo porque ellos iniciaron una relación no sin antes pedir permiso. Los primeros que nos enteramos de que ellos iban a tener una relación fuimos nosotros. Fueron los papitos de Diego. Fueron en ese entonces los líderes espirituales de Diego, que Diego no asistía acá a la iglesia, después fue que empezó. Entonces, cuando algo empieza bajo el temor de Dios, Dios abre los cielos.
Dios abre las mejores puertas. Y eso es fe, movimientos de fe. Eso, o sea, usted no, por callar no significa, mire, el callar significa que usted está en temor, no en fe. Entonces, tenemos que hablar, tenemos que hacer las cosas como el Señor manda y los cielos se van a abrir para ustedes. Yo realmente oramos nosotros como familia, que oramos mucho. Yo resalto mucho a Diego y a Brenda el amor que tienen por los jóvenes. La forma de orar por ellos, el amor que tiene por ellos. Yo no conozco una persona que ame más a los jóvenes acá en este lugar que Diego y Brenda. Y realmente lo demuestran con hechos, lo demuestran con trasnochadas, con oración, lo demuestran con madrugadas, ¿cierto? Expresiones de amor. Y me parece muy lindo lo que Dios hace, porque Dios tenía propósitos. Yo no los podía ver en ese momento, pero Dios tenía planes. Y yo puedo decir, mi amado hermano, y mis jóvenes hermosos, que los amo con toda, mejor dicho, a muchos los he visto crecer. No los quiero ver llorar, no los quiero ver llorar porque se equivocaron en sus elecciones. Simplemente vayan a la presencia de Dios. Mi Dios no le va a dar el hombre más feo del mundo, ¿cierto? Porque Dios no le va a elegir físicamente a nadie. Pero si usted ora, donde quiera que esté esa persona, Dios va a llegar, inclusive la va a traer a este lugar. Yo no me tuve que ir de la iglesia para que Dios me diera este esposo. Ni esta niña se tuvo que ir de la iglesia para que Dios le diera el esposo. Pero por muchos años que serví al Señor en este lugar, y mucha gente que me conoce de años, ¿cierto? Dios lo trajo hasta acá. Dios trajo ese esposo. Así que, mi amado hermano, y mira, oren por sus proyectos. No sé, si usted tiene un proyecto de un negocio, colóquelo en las manos del Señor. Dios le sustenta. Desde que usted sea fiel con Dios, Dios le sustenta. Y algo que puedo resaltar del psicopedagógico Crece es su amor por Dios y cómo ayudan a sustentar la obra de Dios. Entonces, Dios abre los cielos a favor de ustedes. Esa es nuestra oración. Amén. Que todo lo pongamos, todos los proyectos sean en las manos de Dios. Bien, y queremos orar por ustedes. Y queremos hacer algo especial en esta mañana, es que nos unamos los núcleos familiares, lo que son familia. Quisiéramos que orar por sus proyectos de vida. Así como Dios llamó a Abraham y lo llevó a un lugar de bendición y tuvo que adquirir responsabilidad. Oremos para que Dios nos dé esa capacidad de poder asumir responsabilidades y que a su tiempo podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. No sé cuántos quieren orar por proyectos. Así que yo voy a invitar a que se ponga de pie, busque su familia, su familia. Ahorita estamos en distanciamiento, pero no podemos. Y hay gente que obviamente vino solita, desde luego, pero queremos orar por ustedes que están en proyectos, ¿cierto? Proyectos de vida. Que esos proyectos de vida incluyan a Cristo, que incluyan a Jesús de Nazaret. Amén. Amén. La idea es, si usted vino solo, no busque a nadie que... lo adopte.